¿por qué cuesta tanto cortar, transformar lealtades familiares inconscientes y programas fuertes, muy arraigados en el inconsciente transgeneracional? Bueno, por diversos motivos, uno de los cuales, no menor, es que como buen sistema, el inconsciente familiar, el inconsciente transgeneracional, todo sistema busca perpetuarse a sí mismo, eternizando, perpetuando justamente aquellas patrones, aquellas dinámicas que han garantizado la supervivencia, generación tras generación. No importa en qué condiciones, pero si la supervivencia se dio, eso se graba, que es el mismo principio por el cual funciona el inconsciente biológico. Todo lo que nos mantuvo vivos, sin importar qué, eso se busca perpetuar, se busca reproducir, se busca continuar. Esto a nivel profundamente inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que todo sistema llega a un nivel de statu quo, a un nivel de estabilidad, donde estamos todos en una cierta comodidad. No importa si en esa comodidad todos nos peleamos, está lleno de conflictos, abusos, dramas. Mientras estemos todos vivos, hay una comodidad ahí a la que estamos habituados, por más que digamos que no nos gusta. Entonces, a nivel inconsciente, cuando entramos a trabajarnos lo que hay detrás que nos hace mantenernos justamente en una comodidad que no nos gusta, por ejemplo, qué sé yo, estoy en una pareja por 30 años y son solo peleas, conflictos, dramas, violencia, pero no puedo cortar, siento que no puedo cortar, que no puedo separarme, que no puedo buscarme otra vida. Eso es una señal que estamos atrapados en algún tipo de esta comodidad, que por más que tenga drama, conflicto y cosas que no nos gustan nada, estamos acostumbrados, estamos habituados, estamos cómodos en esa situación. Porque creemos que es como decir algo seguro, digamos, estamos vivos por lo menos. Nos da miedo pensar qué pasaría si es que nos arriesgamos a otra opción. Y en esto el programa es lo que nos vende. Todos estos programas inconscientes lo que nos venden es que solo tenemos dos opciones, o eso o algo peor. Entonces, cuando tenemos la mente tomada por un programa, solo vemos o sigo en esa pareja con todos esos dramas o me va a ir fatal, o no voy a poder sobrevivir, no voy a poder llevarla, voy a estar horrible. No vemos el abanico de opciones porque estamos tomados por el programa y esa polaridad. Entonces, cuando pasa en un sistema este statu quo y alguien mueve ficha, alguien se trabaja esto, va a cualquier tipo de terapia, dinámica, esquema, que le ayude a entrar en ese inconsciente profundo y a mover ficha para gestionar, transformar y cortar todos estos programas limitantes, entonces lo que ocurre es que cuando se está moviendo ficha, todo el árbol empieza a reaccionar. Y entonces empiezan a pasar cosas que hacen, que nos dejan en claro muy evidentemente que este movimiento reverbera y empiezan a aparecer todo tipo de dinámicas a nivel del inconsciente, del transgeneracional, de todo el árbol. A veces se pronuncian o aparecen personas, digamos, familiares de otras generaciones, tipo, qué sé yo, padres, abuelos, tíos u otros, que normalmente no intervienen en nuestra vida. A veces empiezan a aparecer, justo cuando alguien hace un movimiento, justo hay uno que llama, puede haber otro que justo se hace presente o empiezan a dar su parecer sobre ciertas cosas, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir en el fondo? Quiere decir que algo se está moviendo en el inconsciente transgeneracional y se está acusando recibo de ese movimiento. Muchas veces las propias personas tienen las mejores voluntades asociadas a ese movimiento que alguien está haciendo, pero no comprenden que hay algo que se está moviendo a nivel inconsciente profundo y que involucra a veces a, como digo, todo el tronco del árbol. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que pasa que cuando alguien mueve ficha, de alguna manera obliga a que quien dentro esté vinculado con esa información sobre la cual ese programa, esa lealtad sobre la cual yo estoy transformando, cortando, obliga a que haya un reacomodo, un reajuste, un reordenamiento. O sea, si yo muevo ficha, de alguna manera estoy empujando a que ese árbol se mueva. Y estoy empujando a que los que estén agarrados en esa información en la que yo estaba resonando también tengan que hacer un movimiento, también tengan que empujar, también tengan que reacomodarse. Y ahí es donde vienen las resistencias. Ahí es donde quien no quiere reacomodarse, quien no está afín con eso, quien no lo desea, entonces entra en resistencia.
Y ahí es donde a veces pueden armarse bandos, incluso pueden armarse enemistades, pueden armarse conflictos. Quienes parecían amigos, de repente súbitamente se cambian en lo que parecerían ser aparentemente enemigos, este tipo de cosas. Todo esto porque alguien movió ficha. Por eso está mucho el dicho, si lo han oído o lo han escuchado, este de que quien va más allá de las dinámicas del árbol se termina convirtiendo en un enemigo. Es visto como un enemigo por el grupo porque está cohesionado en esa estructura, está cómodo en ella. Entonces el que mueve ficha, de alguna manera, tira todo el árbol. O sea, cuando yo a un árbol le muevo el tronco, se mueve todo el árbol, todas las ramas se mueven. Entonces, de ahí viene ese dicho, que es totalmente certero. Porque cuando yo muevo algo, como digo, algo que nunca se trabajó, no se revisó en generaciones anteriores, lo que va a pasar es que va a haber un movimiento en ese árbol y quien no esté afín, quien no quiera ser partícipe de ese movimiento, quien no quiera un reacomodo en su vida, aunque esté en esta comodidad incómoda de la que hablaba hace un rato, quien no quiera accionar va a entrar en resistencia, va a tratar de evitar ese movimiento. Y a eso me refería con estos familiares que de repente aparecen o dinámicas que se dan de la nada, que aparecen personas que normalmente no vemos. Por ejemplo, si una persona, para que se entienda esto con un ejemplo, si una persona ha tomado la decisión y está en proceso de separación, de mover fichas, se ha trabajado programas y cosas para mover fichas, para separarse de una pareja con la que tenía mucho drama, mucho conflicto en un transgeneracional que tiene la lealtad inconsciente de las parejas son para siempre, por ejemplo, o sea, un mandato que dice está prohibido que te separes, no importa lo que vivas en la pareja, no importa si sea una batalla campal, pero está el mandato inconsciente de la pareja es para siempre, o las parejas no se separan, o hubo problemas con hijos desperdigados porque las parejas se separaron, entonces está ese mandato inconsciente de la pareja no se puede separar, por ejemplo. Entonces, cuando alguien mueve ficha y toma el paso, va más allá que los ancestros, o hace lo que los ancestros no hicieron, entonces empieza a moverse el árbol, incluso puede ser que llamen, no sé, de la nada, aparece un llamado de algún familiar, de la pareja, o de no sé quién, o la suegra, el suegro, cualquier parentesco diciendo, no hagas esto. O sea, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, a nivel inconsciente, que eso se está moviendo, y ahí están apareciendo las resistencias de quienes están reverberando con esa información que la persona está moviendo. Entonces, ¿cuál es otra circunstancia que puede aparecer en estos casos? Que si yo muevo ficha, como digo, va a haber un reacomodo en el árbol. Un reacomodo que puede ser bastante intenso, pero es un reacomodo bastante notorio. Entonces, ante ese dilema, a quienes estén vinculados, agarrados en el mismo programa del cual yo era parte, porque, como digo, compartiendo esa información, y les quedan dos opciones básicas. La primera, también reacomodarse, es como un efecto dominó si lo queremos ver así. También van a tener que reacomodarse porque alguien está moviendo algo, entonces algo se va a tener que mover. O si no, la otra opción que puede pasar es una reparación. Una reparación es lo que nosotros llamamos una enfermedad. Cuando la persona no quiere, no sabe, no puede hacer ese reacomodo, a veces la energía, ¿cómo se reacomoda? Disparando una reparación. Entonces, no son raros los casos de personas que, por ejemplo, vienen a consulta o a revisar carta natal y trabajar con ella, decodificación, lo que sea, y dicen, bueno, en el momento en que yo salí de tal dinámica, le di la vuelta, me despegué de una dinámica que no me convenía, mi madre, mi padre, mi abuelo, quien sea, disparó tal enfermedad, tal reparación. Claro, eso es cuando la persona está en resistencia y no sabe, como digo, no puede, no quiere hacer ese reacomodo. A veces la energía, ¿cómo se reacomoda? Con una reparación. Entonces ahí aparece el juego de la culpa, la ilusión de que pueden a veces otros familiares aprovechan, por tu culpa la otra persona se enfermó, etcétera, que sabemos que esto no es así. Justamente, este es un tipo de manipulación que se hace a nivel inconsciente, que se hace a nivel familiar, y muchas veces el inconsciente transgeneracional puede estar protegiendo esto, puede estar protegiendo incluso esto. O sea, que si alguien mueve la ficha, hay demasiada resistencia, entonces alguien va a disparar una reparación. Entonces el inconsciente evita eso. ¿Se entiende? Estas son dinámicas muy sutiles
que hay detrás cuando hay cosas muy intensas, muy profundas, muy engramadas en un árbol transgeneracional. Entonces, para trabajar este tipo de cosas hay que tener muy en claro que a cada uno le corresponde hacerse cargo de lo suyo y que honrar y respetar el legado transgeneracional es justamente alinearnos con la mayor felicidad, con la mayor expansividad que nuestra alma se merece en nuestro proyecto. Trabajarnos mucho temas como la culpa, la dependencia y ese tipo de cosas para poder hacer este movimiento. Si yo estoy tomado por la culpa, yo no puedo hacer ese movimiento por un temor a lo que va a pasar. Y esto nuestro inconsciente lo sabe perfectamente. El inconsciente familiar sabe eso a la perfección. Entonces yo tengo que hacer un trabajo, si ese es el caso, los temas de la culpa y esto, yo tengo que hacer un trabajo previo. Justamente muchas de estas lealtades tienen que ver porque yo estoy resonando con el conflicto de otro, con el sufrimiento de otro. Entonces, para evitar que eso se transforme y alguien tenga que hacer ese movimiento, entonces yo tampoco lo hago y me encadeno a ese sufrimiento por lealtad. Entonces, esto es lo más insano que puede haber, que podemos hacer, cortarnos las alas y privarnos de lo que por derecho de nacimiento a todos nos corresponde, a todos. Si alguien no pudo, no quiso, no supo tomarlo, debemos de honrar su destino, respetarlo y enfilarnos hacia honrar, respetar y vivir el nuestro, que no son cosas excluyentes. Entonces, todo esto se profundiza en las consultas, en el trabajo que se hace, etcétera, etcétera, pero en este video simplemente quería reseñar esta circunstancia, por lo cual me parece este video es apto sobre todo para las personas que han tenido cierta experiencia, ya sea en terapia, en consulta, revisando su transgeneracional, revisando estas dinámicas inconscientes, programas. Seguramente ahí se va a comprender mejor el contexto. Así es que bueno, sin más que decir, me despido y espero que este video sea de utilidad a quien le sea de utilidad. Así es que esté muy bien. Chau, chau.